Hola gente, arrancamos con la parte 2 de la clase 5 de Matemática Computacional de Diseño Aplicado. Este tema lo encontramos en la parte 7 del libro Métodos Numéricos para Ingenieros y abordamos la siguiente cuestión. Por ejemplo, en física clásica tenemos que el cambio de velocidad de una partícula es proporcional a la sumatoria de todas las fuerzas sobre ella, ¿sí? Entonces tenemos sumatoria de fuerza en función de la variación de velocidad, ¿sí? Entonces no está en función de una variable, sino la variación de esa variable respecto al tiempo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos esta expresión y quisiéramos encontrar y en función de t? Esta expresión nos relaciona la variación de y respecto al tiempo, pero no nos dice cómo varía y en función de t. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, para encontrar y deberíamos integrar ambos lados, por ejemplo, o ese sería un camino. Cuando vamos a hacer una integración vamos a tener una constante que vamos a tener que agregar, eh, para lo cual vamos a necesitar condiciones iniciales para determinar el valor de esa constante y deberíamos determinar la región donde nos interesa conocer la variación de y en función del tiempo. En MATLAB este tipo de enfoques o este tipo de soluciones se realiza con funciones ODE. ODE significa ecuación diferencial ordinaria, solo que está en inglés, y permite obtener los valores de las variables dependientes en función de las variables independientes. Para eso hay que especificar tanto las condiciones iniciales como los intervalos de integración. ¿Sí? Estos métodos básicamente resuelven las ecuaciones diferenciales y nos van a arrojar resultados que son, por ejemplo, la variación de una variable en función del tiempo, en forma de vector, no de expresión matemática, ¿sí? En principio, ¿no? ¿Cómo trabajan estos sistemas? O los que vamos a ver que son de un paso. Los de un paso se calcula, eh, o mejor dicho, es un proceso iterativo donde cada valor se calcula en función del valor anterior y la pendiente de la función en ese punto multiplicado por el paso o por el intervalo de tiempo que es observado, ¿sí? Y estos métodos varían según la forma en que se determina la pendiente. Por ejemplo, el método de Euler es el más simple, toma la pendiente en el valor donde calcula el equivalente a donde sería el valor anterior, ¿sí? Mientras que los de Runge-Kutta, dependiendo del orden, hacen una aproximación o una estimación más real de la pendiente en todo el intervalo donde se va a observar, que sería el paso o el salto de tiempo entre una observación y la siguiente, ¿sí? A partir de estas características y tomando las diferentes consideraciones, las pendientes, o por ejemplo en la cantidad de pasos que se va a realizar para el cálculo, se tiene el O de 45 que está basado en un Runge-Kutta de cuarto o 5 orden y es un método que arroja buenos resultados para modelos continuos, resultando interesante como primera aproximación cuando no se conoce mucho sobre el sistema. El O de 23, por ejemplo, eh, utiliza para la aproximación de la pendiente el método Runge-Kutta de segundo y tercer orden. Entonces, es más eficiente que el anterior porque tiene que realizar menos cálculos, pero es útil cuando las tolerancias de error no son tan estrictas como en el caso anterior, porque al tener menos orden va a tener un error un poquito mayor en la determinación de los parámetros de las variables eh, derivadas, ¿sí? El AD 113 es un método multipaso, que es decir que ya no se usa solamente el valor anterior más la derivada por su intervalo, sino que utiliza
varios o muchos valores anteriores para determinar el valor siguiente, ¿sí? Y utiliza más información para calcular el valor actual. Y lo de 15S resulta adecuado para sistemas rígidos, donde los transitorios varían mucho más rápido que la ley del sistema. Un sistema rígido es, por ejemplo, cuando tenemos un transitorio de corta duración seguido de un efecto que tiene una duración mucho más larga. Por ejemplo, imagínense un sistema masa resorte que sea oscilante, que no tenga amortiguador. Entonces, un disturbio sería un transitorio muy corto, pero la ley de variación o las otras variables, las variables de interés varían mucho más lento, o sea que sería la ley del sistema varía mucho más lento que ese transitorio. Entonces eso es un sistema rígido, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a nuestro problema, si quisiéramos evaluar esa expresión con MATLAB, ¿cómo lo haríamos? Bueno, primero tenemos que definir el intervalo donde vamos a realizar el cálculo. Luego la condición inicial, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos diciendo que I0 va a ser 0 y esa va a ser nuestra condición inicial, ¿sí? Luego le decimos que realice el cálculo, ¿sí? Y tenemos que colocar t e i porque en i nos va a devolver el valor de i integrado y en t nos va a devolver la información del tiempo para el cual fue integrado, ¿sí? Entonces escribimos O de 45, arroba t, i nos dice que acá va a haber una función, ¿sí? Que va a depender del tiempo y la otra variable va a ser la i. O sea, las variables son t e i, ¿ok? Y esa función es 2 por t. Por más que acá la función sea solamente en t, es necesario para O de 45 definir una variable o una función de dos variables. Por eso se define t e i. Bueno, después se define el límite del cálculo, el t-span, y las condiciones iniciales. Luego en t vamos a tener nuestra variable independiente y en i vamos a poder graficar nuestras variables dependientes, ¿sí? Bueno, ahí está lo que habíamos dicho antes, que el arroba define una función de dos entradas, t e i. Ese sería el resultado que obtuvimos con plot. Los círculos indican los valores reales de la función. Y bueno, si hacemos una comparativa y alguna semejanza, podríamos decir que, bueno, escribir arroba t, i 2 por t es equivalente a decir delta i sobre delta t igual a 2 por t. Entonces, si es así, sería como si esto fuera igual a delta i sobre delta t. Pero siendo estrictos, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es, cuando escribimos esto, decimos que va a haber una f de t y de i que es igual a 2 por t. Fíjense una cuestión que podríamos decir, ¿no? Vamos a hacer t y acá vamos a escribir 2 por t, ¿sí? Va sin signo, ¿sí? Y a eso podríamos almacenarlo en una variable, por ejemplo m, ¿sí? Entonces cuando pongamos m nos va a decir que es una función ti, que es una función de t y de i que vale 2 por t, ¿sí? Nosotros podemos pedir que evalúe m y podríamos pedirle 2,
0. ¿Por qué especificamos dos valores? Porque tenemos que especificar un valor para t y un valor para i. ¿Sí? Entonces, ahora la función vale 4. Si le pedimos que calcule 2 y 2, la función sigue valiendo 4. ¿Por qué vale 4? Vale 4 porque esta función no depende de i. Entonces nosotros podemos cargarle un valor ahí. Es más, tenemos que cargarle porque lo definimos con dos variables, pero en realidad la función solamente evalúa una de las variables. ¿Está? Esto lo tenemos que hacer así porque OD trabaja de esa forma. ¿Sí? Entonces, por eso, siendo estrictos, estaríamos haciendo esto. ¿Sí? Definimos f de t y de i, pero en realidad solamente interesa lo que valga t, porque i tenemos que poner un valor, pero no afecta a la función porque no depende de i. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, otros ejemplos de cómo usar estas funciones. Si definimos una función g que dependa solamente de x, ahí vamos a poder tener eh, una función que depende solo de un valor. Es decir, hicimos g igual arroba x y acá escribimos seno de x. Entonces si decimos, bueno, g de 0, ¿cuánto vale? Vale 0. G de pi sobre 2, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí? Porque sería seno de pi sobre 2. Si se fijan, a diferencia del caso anterior, nosotros definimos g solamente con una variable que sería la variable x. En cambio, cuando hicimos m, definimos dos variables t, e, i. ¿Sí? Pero nosotros, para poder usar o de 45 y o de 23, etc., necesitamos definir una función con dos variables, por más que solamente utilicemos una. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué pasa si ahora tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ahora dos variables, x e y. O mejor dicho, tres variables, una sería el tiempo, ¿no? Pero x depende del tiempo e y depende del tiempo, entonces variables que dependen del tiempo solo tenemos dos. ¿Sí? Lo que hacemos para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden es asignar la matriz x, las variables x1 y x2. ¿Sí? x1 sería x y x2 va a ser y. ¿Esto tiene alguna implicancia particular? No, solamente que bueno, que este estaría en la primera línea, sería 1, esta estaría en la segunda línea, sería 2. Entonces, y acá es 2, x representa 1. Entonces acá sería posición 1, posición 1, posición 2, ¿sí? Porque esta estaría en la segunda línea. ¿Ok? Entonces, para poder escribir solamente la derivada de x respecto al tiempo, siendo x una matriz que va a tener dos valores, en el primero de ellos va a estar representando a x y en el segundo va a estar representando a y, ¿sí? Se puede escribir la función anterior, es decir, esta, en función de x y de y. ¿Sí? Esto mismo se utiliza, o este mismo criterio se utiliza para definir las condiciones iniciales y la función. ¿Ok? Fíjense, bueno, esto sería el intervalo donde se va a analizar las condiciones iniciales. Ahora ya hablamos de x como una matriz que va a tener dos elementos. ¿Sí? Fíjense que
si bien acá tenemos una variable que se llama x, esta variable no está directamente relacionada con la matriz x, que representan dos valores. En el valor 1 va a representar x, pero en el valor 2 al valor y, ¿ok? Entonces fíjense cómo ahora definimos la función. La función, como antes dijimos, va a depender de t y va a depender de x. Ahora x, dijimos que tiene dos variables. X en 1 e y en 2, ¿sí? Entonces, atendiendo a este cambio de variables, nos quedaría menos a por x1. ¿Por qué menos a por x1? Bueno, porque antes era menos a por x, ¿sí? Este término de acá estaría siendo este término de acá, ¿sí? Directamente menos a por x, ¿sí? Y en el segundo lugar iría la expresión de abajo que sería a por x menos b por y, ¿sí? A por x menos b por y. ¿Ok? Y eso es lo que se escribiría, ¿sí? Esta sería la parte compleja, si se quiere, de verlo cómo formar estas ecuaciones, ¿sí? Pero una vez que se forman ya estaría solucionado. Bueno, una vez que tienen así, se procede de la misma forma que antes, ¿tá? O de 45 f g, que sería esta función, el intervalo de observación y las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales, el primer elemento va a corresponder a x, el segundo va a corresponder a y, ¿sí? Luego se grafica, x tiene dos columnas, ¿sí? Entonces eso es lo que hace que se tengan dos gráficos. Esto lo podemos ver, a ver si este código lo tenemos copiado, ¿sí? Vamos a ponerle que entonces, bueno, tenemos los valores de a y b, que son los que van a definir nuestra función, ¿sí? El intervalo o las condiciones iniciales, 100 y 0, ¿sí? Bueno, le damos play y tendríamos esas curvas. Fíjense que x, si lo pedimos del tamaño, tiene dos columnas, ¿sí? La primera columna representa la curva azul, la segunda la curva roja, ¿sí? Fíjense que si nosotros modificamos las condiciones iniciales, vamos a estar buscando, vamos a estar modificando cómo van a arrancar estas curvas, ¿tá? Vamos a comentar esto. Por ejemplo, ¿qué sería esperable ahora? Bueno, nosotros estamos diciendo x1, o mejor dicho, la variable x, que estaría representado por el gráfico azul, empezaría en 100, sería la condición inicial. En t igual a 0 vale 100. Antes y valía 0, ahora le cambiamos para que valga 50. Entonces le damos play. Fíjense cómo ahora va a cambiar y va a arrancar en 50, ¿sí? Entonces esto está directamente afectando las condiciones iniciales de nuestras variables, ¿tá? Y acá estaría cada una de esas variables, ¿sí? Perfecto. Bueno, si este cambio de variable no se entendió, lo podemos repetir sin problemas, ¿ok? Bueno,
¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden? Es decir, tenemos solamente una variable, pero eh, esta variable está elevado al cuadrado, perdón, es una derivada segunda, o aparece en la derivada segunda, la derivada primera y la variable sin derivada. ¿Sí? Bueno, en ese caso lo que hacemos es hacer un cambio de variable. Rebautizamos, decimos que la derivada de x respecto de t se va a llamar de otra forma, se va a llamar b, por ejemplo. Entonces, si dejamos así, reemplazamos donde dice derivada de x respecto de t, reemplazamos por b, y la derivada segunda en realidad sería la derivada primera de b, ¿sí? Y ahora despejamos este valor de la función y nos quedaría de esta forma, ¿sí? Es decir, de esta expresión pasamos a esta expresión, ¿ok? Y luego despejamos la derivada de b respecto de t. Acá no sería t cuadrado, sería eso, ¿sí? Bueno, a partir de esto, ahora tendríamos la misma situación anterior donde tenemos un sistema de ecuaciones con dos variables. Una es b y la otra es x. En x se almacenan las variables. En x1 la variable original y en x2 su derivada. Es decir, en x estaría, en x1 estaría x y en x2 estaría la derivada de x, que sería b. ¿Sí? Las condiciones iniciales también se cumplen con, por ejemplo, y1 y 2 sería el primer término, sería la condición inicial para x, el segundo término, la condición inicial para b. Bueno, y este sería el caso de un oscilador amortiguado, por ejemplo, donde se tiene 2 de frecuencia natural, 0,5 de constante de rozamiento. Las condiciones iniciales son 0 de posición y 10 en velocidad inicial, y el tiempo final de observación serían 10 segundos. Se construye la función dependiendo de t y de x, ¿sí? x2 en este caso sería b, ¿ok? Y x1 sería x simplemente. Una vez que eso está, se calcula los valores de x, ¿sí? Y el resultado es directamente este. Fíjense que en este caso nos interesa la posición, entonces dibujamos solamente x, la primera columna, ¿sí? Dijimos que b era x2, entonces x es x1, es la primera columna, ¿sí? En caso de que nos hubiera interesado la velocidad, dibujaríamos x2. Bueno, el primer ejercicio para hacer esto sería eh, definir cómo se vacía un tanque considerando que su ley de variación es esta, ¿no? H sería la altura del líquido y eh, esa variación en función del tiempo responde a esta ecuación, ¿sí? Entonces dice grafique cómo se vacía considerando una altura inicial de 1 metro y una a sub 0 de 1 pulgada, ¿sí? Una tubería de descarga. La altura, perdón, una
una sección de un diámetro de bueno, para afirmar estos conocimientos se proponen a unos ejercicios. El primero dice que el vaciado de un tanque responde a la siguiente ecuación: la variación de la altura respecto al tiempo es igual a menos a 0, que corresponde al diámetro de la tubería de salida, sobre AT, que sería el diámetro del tanque, por la raíz cuadrada de 2G por H. H, la altura del líquido. ¿Okay? El problema pide graficar eh, cómo varía la altura en función del tiempo, básicamente, ¿sí? Considerando una altura inicial de 10 metros. Luego se presenta un circuito de RLC que responde a esta ley de variación y se encuentra la corriente y la carga para luego graficarlas. Bueno, esta parte solo sería disponible con MATLAB o si se instalan el paquete de soluciones o variables simbólicas en Octave. Por ejemplo, para encontrar una función general en MATLAB, podemos usar el comando de solve, que si se fijan en la primera parte de esta clase hablábamos de solve, que resolvía sistemas de ecuaciones o ecuaciones lineales, y ahora de solve resuelve sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos el mismo problema que hoy. La derivada de y respecto de t es igual a 2 por t. ¿Cómo podemos calcular? Bueno, escribimos directamente de sol la función que queremos obtener. En este caso, dx representa la derivada de x respecto al tiempo, ¿sí? Y el resultado que obtuvimos es t cuadrado más c4. c4 es una constante de integración y la tenemos que calcular a partir de condiciones iniciales. Como no se especificó nada, la variable de integración por defecto es t. Si por ejemplo tenemos diferentes letras y queremos especificar que la solución sea respecto a di o de otra variable, podemos escribir o podemos especificar ese parámetro, ¿no? En este caso encontró que o realizó la integración respecto de i, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos resolver un sistema que tenga derivada segunda? La derivada segunda se representa con el término de 2, ¿sí? Entonces escribiríamos de esta forma la ecuación y tendríamos el resultado directamente. Cuando queremos una solución particular, tenemos que especificar las condiciones iniciales que necesita el sistema para poder determinar una única solución y no devolvernos todo un conjunto de ecuaciones, ¿sí? Entonces eso se puede especificar al utilizar el comando de solve. Por ejemplo, dice resolver este sistema considerando la condición inicial de la derivada segunda igual a 1 y la condición inicial de la derivada primera igual a 2, ¿sí? Y en ese caso, si se fijan, no aparecen las constantes de integración, que era por ejemplo C4 en el caso anterior. Y esta sería una única solución, ¿sí? Porque cuando aparece una constante que no está definida, dependiendo del valor que tome la constante, podríamos tener cualquier solución. Y todas esas soluciones serían válidas para nuestro sistema planteado. Porque al derivar,
al volver a la función inicial, esa constante desaparece porque la derivada de una constante es cero. ¿Sí? Bueno, como para utilizar este comando se propone resolver este ejercicio donde dice que encuentre la relación entre x e y de la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, graficar el resultado. Bueno, hasta acá llegamos con la segunda parte. Cualquier duda, consulta o sugerencia, estamos disponibles en todos los medios que les parezca más oportuno. Muchas gracias.